En realidad, la palabra propiedad es una palabra equívoca y el término derechos de propiedad, como está planteado en el tema de la pregunta, y como generalmente se plantea además en alguna parte de la literatura que probablemente ustedes conocen, es aún más equívoco porque es un término anglosajón que no existe en español ni es expresable correctamente. Hablar de derechos de propiedad no es sinónimo de hablar de derecho de propiedad. No quiero aburrirlos con un largo excurso jurídico, porque digamos, me imagino que lo que a ustedes les interesa son las consecuencias económicas de la propiedad. Pero sí creo que conviene hacer algunas precisiones conceptuales. Cuando nosotros hablamos de propiedad, de derecho de propiedad, estamos hablando de un concepto que ha sufrido una evolución muy larga y muy compleja. El término derechos de propiedad no es sinónimo del término derecho de propiedad. Nosotros en nuestra tradición jurídica hablamos de derechos reales para distinguirlos de los derechos personales. ¿Qué son los derechos reales? ¿No? Los abogados dicen que las personas tienen dos tipos de derechos, los derechos personales y los derechos reales, siendo los derechos personales a los que vinculan una persona con otra. Por ejemplo, un contrato. ¿Qué es un contrato? Es un derecho personal. Yo tengo una relación personal con otra persona, hago un contrato con él. Además de derechos personales, dicen los abogados, hay derechos reales, que son los que vinculan a las personas con las cosas. ¿Por qué se llaman reales? Porque viene de un término latino. Cosa en latín se dice res, ¿no es cierto? Entonces, derechos reales son los derechos de las cosas. Por ejemplo, ¿qué soy yo respecto de tu mochila? Nada, pero ¿qué eres tú? Eres el dueño, por lo menos el poseedor de tu mochila. Tienes una relación real con tu mochila, o con tu teléfono, o con tus zapatillas. ¿No es cierto? Eres el dueño, el poseedor o lo que fuere. Es una relación real. Tienes derechos reales. Esta es una división tradicional de los derechos subjetivos de las personas. Así se ha organizado conceptualmente la división de los derechos de las personas. ¿Cuáles son los derechos de las personas? Los derechos subjetivos, los derechos de las personas, por eso se habla de los derechos subjetivos, son de dos tipos. Los derechos personales, que vinculan a una persona con otra, como dijimos, y los derechos reales, que vinculan a una persona, aquí le ponemos persona con persona. Y aquí le ponemos persona con cosa. Ejemplo prototípico de un derecho personal, el contrato. Ejemplo prototípico de un derecho real, la propiedad. Esta división, esta caracterización de los derechos de las personas, es una división relativamente reciente. Esto empieza en el siglo XVII, con un señor muy importante, del que probablemente han oído hablar ustedes alguna vez en sus clases de proceso económico, apellidado Grocio, Hugo Grocio, en el siglo XVII. Hugo Grocio fue un famoso filósofo y jurista liberal del siglo XVII, que fue el defensor de Holanda contra el Imperio Español, el defensor intelectual de Holanda contra el Imperio Español. Es el fundador del derecho internacional privado. Se habla mucho de él por esa razón. Entonces, esta división se le denomina la división dualista, ¿no? Así que los derechos de las personas se dividen en dos, lo que se dice dualista. Derechos personales, los que vinculan a persona con persona, y derechos reales, los que vinculan a una persona con la cosa. Económicamente, esto significa que para la división dualista del derecho, integra tu patrimonio solamente la relación real, la relación que tú tienes con las cosas. En cambio, para los dualistas, tu relación personal que tú tienes con otras personas no integra tu patrimonio, es una especie de situación ideal. ¿Ya? Yo tengo unas relaciones personales que no forman parte de mi patrimonio.
¿Qué ha ocurrido? Esta división dualista ha sido objeto de mucha crítica, aunque es la visión tradicional, o por lo menos mayoritaria del derecho, en el mundo romano-germánico, europeo, latinoamericano, inclusive asiático. Japón se basa en una conceptuación igual. Japón tiene un código civil de estilo francés. Tiene esta idea de que los derechos de las personas son derechos reales, persona con cosa, y derechos personales, persona con persona. ¿Qué cosa ocurre? Hay otra manera de entender los derechos de las personas. Y hay divisiones o caracterizaciones alternativas de esta caracterización dualista. Hay una visión monista, no dualista. Hay otras maneras de entender los derechos de las personas, según las cuales las personas tienen un conjunto de derechos, pero sin distinguirlos entre sí. Los dualistas son meticulosos en señalar la diferencia de los derechos personales con los derechos reales. Guatemala, el Perú, Francia, Italia, España comparten esta división. ¿Por qué hago esta explicación? Porque para nosotros, para los abogados, para los políticos y para nosotros, aquí en América Latina, cuando hablamos de propiedad, hablamos de esto, de derechos subjetivos reales, es decir, de la relación de la persona con la cosa. El mundo anglosajón, Alemania y el mundo anglosajón, no divide los derechos subjetivos en dos. Ellos utilizan una clasificación monista y no dualista, como es esta de acá. La división de Grocio es una división dualista, es una visión epistemológica de los derechos individuales en la que los diferencia unos con otros. ¿Qué ocurre en el mundo germánico anglosajón? Los alemanes y los anglosajones creen que todos los derechos de la persona, todos los derechos de las personas son derechos reales. Todos. Y que no hay derechos personales. Y que así como integra mi patrimonio, mi tierra, mi plata, mi mochila, mi cartera y mi reloj, integran mi patrimonio mis contratos. Todo integra mi patrimonio. Mis relaciones reales, propiamente dichas, las cosas que tengo, mi perro, mi gato, mi casa, como mis contratos, mis ideas, mis derechos en general forman parte de mi patrimonio. Todos los derechos subjetivos son reales. ¿Por qué? ¿Qué dicen el derecho alemán, el derecho norteamericano, el derecho inglés? Dice, implícito en todo contrato hay un derecho real, pues. ¿Cómo que es una relación personal, la relación contractual? No, yo soy propietario de mis contratos. No es una cosa idealista, no. No es que yo me vinculo con otra persona así, en abstracto. Yo te debo plata. Entonces, ¿tú qué eres del contrato por el cual me tienes una creencia? Tú eres la dueña de ese contrato. Y me lo puedes exigir. Entonces, el contrato es de tu propiedad. Tan es así que lo puedes transferir. Cedes el contrato a otra persona. Los contratos, las relaciones obligacionales, como dicen los abogados, integran tu patrimonio. Tu nombre integra tu patrimonio. Tu reputación integra tu patrimonio. Tanto que las empresas viven de la reputación y no solo el flujo de caja, ¿no? ¿Cuánto valen las marcas? Dice que por lo menos según los valuadores de empresas, no menos del 30% del valor de una empresa son sus marcas. Pues, tú eres dueño, pues, de eso. Eres dueño de ideas. Eres dueño de conceptos. Díganme, ¿qué es lo que más vale en la Coca-Cola? ¿El flujo de caja o la fórmula? ¿Qué es la Coca-Cola de la fórmula? Dueño, pues. Eso dicen los monistas, ¿no es cierto? Los que no dividen los derechos de las personas en dos, como hacemos nosotros, sino dicen que todos los derechos son derechos reales, todos. Inclusive lo que normalmente llamamos nosotros derechos personales. Yo soy dueño de bienes como soy dueño de contratos. Sí. ¿Y en el contrato laboral que yo soy dueño del trabajador? No, pero eres dueño del contrato. Ahí hay un problema, digamos, que merecería una conferencia aparte, ¿eh? Si el contrato de trabajo es realmente un contrato.
tú como patrono, ¿incorporas algo en tu patrimonio del trabajador? ¿Puedes obligarlo a trabajar? Entonces, no hay un contrato. Hay gente que cree, y yo también, que el contrato de trabajo no existe, es una promesa unilateral. Es decir, tú como patrono prometes pagarle a una persona si le da la gana de trabajar. Pero si no quiere trabajar, lo único que puedes hacer es despedirla. Contrato de trabajo. Por lo menos, como se entiende hoy, que no hay esclavitud, servidumbre ni prisión por deudas, da la impresión que no hay ningún contrato de trabajo. Digamos, el contrato de trabajo, como lo definen las convenciones de la OIT, ha dejado de ser un contrato hace mucho tiempo, es una promesa unilateral. Entonces tú no incorporas, un patrono no incorpora nada en su patrimonio del trabajador. Así como hay quienes creen que todos los derechos de las personas son derechos reales, yo soy dueño de mis contratos, como soy dueño de mis bienes, hay gente que cree, que también otra conceptualización monista, que todas las relaciones son en realidad personales y que no existen los derechos reales. ¿Cuál es la explicación? Bueno, es una explicación espiritualista muy interesante. Los defensores de esta visión monista sostienen que en realidad las cosas no tienen voluntad y que yo no me puedo relacionar con una cosa. Yo solo me puedo relacionar con una persona. Entonces que la propiedad en realidad no es una relación real, ¿no? En realidad es un anacronismo. Los romanos creían que la relación de una persona con una cosa era posible porque los romanos le daban voluntad a las cosas, pues. Era un mundo politeísta. Las cosas tenían voluntad en Roma, ¿no? Un árbol, había el dios de los árboles, ¿no es cierto? Un rayo, había un dios de los rayos, de las nubes, del viento. Claro, las cosas tenían una voluntad. Entonces, en un mundo animista, politeísta, panteísta, ¿no es cierto? Tenía sentido, pues, tú te relacionas con las cosas porque las cosas tienen voluntad. Pero desde que los católicos primero y Descartes aguaron la fiesta, ¿no es cierto? Y más o menos estamos convencidos de que las cosas no tienen voluntad. Aunque te parezca que tu perrito tiene voluntad porque te mueve la cola y duerme al lado tuyo, digamos, está más o menos claro, filosóficamente, que solo los seres humanos tienen voluntad, solamente los seres humanos piensan y tienen raciocinio, por lo menos desde la visión humanista, sabe Dios que pensarán los animales de nosotros, pero digamos, si asumimos que solo los seres humanos tienen voluntad, solo los seres humanos son cartesianamente, ¿cómo podemos admitir, dicen los monistas personalistas, que hay derechos reales? No los hay. La propiedad no sería entonces una relación con la cosa, ¿no? Sería una relación entre toda la sociedad. Para los monistas realistas, en realidad todos los derechos, yo puedo ser propietario de cosas o de contratos, no lo discrepan. La discrepancia está en la naturaleza filosófica de esa relación. Para los que creen que en realidad no existen derechos reales, el sustento filosófico de la propiedad es el consenso, es la opinión de los demás. El principal líder de esta tendencia fue un famoso jurista liberal francés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, llamado Marcel Planiol, que sostenía que la propiedad es una obligación pasivamente universal, lo que él llamaba una obligación de no hacer. ¿Qué es la propiedad? Es un acuerdo espontáneo en el cual la gente acepta que tú hagas algo respecto de determinados bienes o determinados derechos, a condición de que tú actúes igual respecto de los demás. Es un acto de consenso, es un producto voluntario. La propiedad es consecuencia de la decisión de la sociedad de reconocer que eres propietario para algunas cosas. ¿Por qué hago esta explicación? Vamos a profundizar en ella. Hago esta explicación preliminar por lo siguiente. Se me ha pedido hablar de la evolución de los derechos de propiedad. Y aquí es a donde quiero llegar para empezar.
El término derechos de propiedad, property rights, que utilizan los economistas en muchos de sus textos, es un concepto monista realista, es anglosajón. ¿Por qué en plural? Porque en los property rights para los anglosajones, ninguno de estos pinta ahí, son todos los derechos. Por eso es en plural, pues. Los derechos de propiedad para un profesor de derecho anglosajón son todos los derechos subjetivos. Los personales, es decir, tus contratos, y los reales, es decir, tu propiedad, propiamente dicha. Propiedad sobre cosas. Todos los derechos subjetivos integran tu patrimonio. Por eso los anglosajones hablan de property rights, de derechos de propiedad en plural. Ese término es incomprensible para un abogado de tendencia romano-francesa como nosotros. Primero porque en plural no significa nada, es una mala traducción. Y en segundo lugar porque para los juristas de nuestra tradición, para el derecho de nuestra tradición, si se habla de propiedad se habla de esto nomás. De un tipo de derechos subjetivos, los derechos reales. Porque en nuestra tradición francesa, código napoleónico, solamente soy dueño de cosas, materiales o inmateriales, pero no soy dueño de derechos, porque los derechos son relaciones personales y no relaciones reales. Entonces el término es equívoco, y ahí hay un gran problema, nunca nos entendemos. Por eso los abogados no entienden a ninguno de los economistas de formación anglosajona o a ninguno de los economistas influenciados por las ideas anglosajonas que comienzan a hablar como en análisis económico del derecho, public choice, de derechos de propiedad, porque ya empezamos por no entendernos. Los abogados no tienen idea de esto. Es decir, tienes que encontrar profesores de derecho sofisticados que conocen el problema para que sepan que hay otra división de los derechos subjetivos. Porque los abogados creen, los abogados de nuestro mundo, hispanoamericano, francés, e italiano, y japonés, y escocés, creen que el mundo se divide en esto. Y no entienden, cuando tú les dices, yo soy dueño de un contrato, cuando me alteras la zonificación de un terreno y me cambias el uso, me haces expropiado. Entonces un abogado te mira, tú eres economista, le dices eso a un abogado, a un juez, y te dice, ¿usted está loco? Yo no le expropió nada, usted sigue siendo el dueño. No, me has alterado pues las reglas, yo no puedo contratar para ciertas cosas. Ah, no, eso no es expropiación, porque yo no le he quitado su derecho real. Pero puedo contratar, no puedo hacer contrato. Ah, eso es un derecho personal, no tiene nada que ver con su derecho real. Eso no integra su patrimonio. Solo integra su patrimonio las relaciones reales, de cosas materiales o inmateriales. Una patente, un derecho de autor, si lo consideran tu propiedad, pero tus contratos no, pues son relaciones personales. Entonces yo te puedo quitar tus contratos en América Latina, en Francia, en España, en Italia, y no pasa nada. No te expropié. Para el derecho latinoamericano, francés, italiano o español, no te expropié. Si yo te quito un contrato en Estados Unidos, o te quito un contrato en Alemania, te expropié. Porque las relaciones personales son consideradas relaciones reales, porque ellos tienen una visión monista. Todos los derechos integran mi patrimonio, porque todos son derechos reales. Yo soy dueño de mis contratos. Hay un derecho real implícito en todo derecho personal. Esto crea no pocos problemas. Yo, profesionalmente, ya no académicamente, esto crea un océano, un precipicio de incomprensión entre los abogados de los dos mundos. Ustedes no se imaginan la cantidad de discusiones que yo he tenido con abogados americanos, por ejemplo, muy sofisticados. Abogados de grandes empresas mineras, el Perú es uno de los principales países mineros del mundo, que no entienden eso. Llegan a hacer un escándalo, me han expropiado, y quieren plantear una reclamación, porque el gobierno les altera las reglas de un contrato, esas cosas que pasan en América Latina siempre. Me han expropiado. Entonces, ningún abogado latino ni siquiera lo entiende. ¿Y estos gringos que están hablando? Expropiado. ¿Quién le expropió? Nada, sigue siendo el dueño. Ah, no, que ya no puede contratar así, sino eso es otra cosa. Los contratos no forman parte de tu patrimonio, es una relación personal.
Eso no, solamente las cosas, los derechos reales, integran tu patrimonio. Los contratos no. Quiero que esto quede claro por esa razón, ¿ya? Porque el término es absolutamente equívoco. Cuando hablamos de derechos de propiedad en teoría económica, estamos hablando de todos los derechos subjetivos en sentido monista realista. Estamos hablando de esto. Estamos hablando de los derechos personales y de los derechos reales. Eso lo tiene claro muy poca gente y es importante que ustedes lo sepan. No estamos hablando de lo mismo. Una traducción correcta de property rights es difícil, pero hay algunos que prefieren hablar de derechos subjetivos, otros como mi amigo el profesor Alfredo Buller, que de repente han escuchado alguna vez aquí, en su libro, Análisis Económico del Derecho, prefiere hablar de titularidades, aquellas cosas que son de titularidad de alguien. ¿Ya? Pero en todo caso, sea el nombre que quieran utilizar, la traducción para property rights que quieran utilizar, el sentido, son todos los derechos subjetivos, todos los derechos de la persona, su nombre, su reputación, su matrimonio. Todo integra su patrimonio, absolutamente todo, los derechos de una persona. Hecha esta precisión, cuando ustedes quieren que les hable de la evolución del concepto de propiedad, lo que quieren que les hable es de esto nomás. Esto de acá. Porque el concepto de propiedad es este conceptito de acá, la relación de una persona con las cosas. Muy bien. ¿Cuál ha sido la evolución? Ya hecha esta precisión, que no vamos a hablar de la evolución de los derechos de propiedad porque no significa nada, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la evolución del concepto de propiedad, que no es lo mismo que el concepto de derechos de propiedad, como ya les expliqué. Es una mala traducción. En inglés se dice property rights por derechos subjetivos, porque para ellos todos los derechos subjetivos integran el patrimonio. No se debe traducir property rights por derechos de propiedad. Debe traducirse por derechos subjetivos o por titularidades, como quiere Buller, pero no por derechos de propiedad, porque es confuso, induce una confusión insalvable, que nos lleva a enfrentamientos permanentes. Para que quede claro, ¿cuándo hay un property right desde el punto de vista de la teoría económica? ¿Cuándo hay una titularidad? ¿Ya? Dice la teoría económica que para que haya una titularidad deben haber dos elementos: exclusividad y enajenabilidad. Cuando un derecho subjetivo nos da derecho, valga la redundancia, al uso exclusivo de ese derecho y a su enajenabilidad, ese derecho subjetivo es una titularidad, es un property right. Es decir, no cualquier derecho subjetivo sería entonces una titularidad. Desde el punto de vista de la teoría económica, para que un derecho subjetivo sea un property right, se requiere exclusividad y enajenabilidad. Ahí hay gente que discute, por ejemplo, si el nombre es un property right. La evolución del concepto de la marca no deja duda a que el nombre es un property right hoy día, porque hay nombres que son marcas poderosísimas. Pierre Cardin, el mundo de la moda, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent. Ninguno es dueño, es decir, ninguno es de propiedad ni de Pierre Cardin, ni de Yves Saint Laurent, ni de Louis Vuitton. Ya se murieron todos, ¿no? Son propiedades de conglomerados gigantescos. Gucci, Salvatore Ferragamo, que era el zapatero de Mussolini, se murió hace muchos años. Hugo Boss diseñaba los uniformes para la SS. Nada más que tal la operación de limpieza, ¿no? Hugo Boss era el diseñador de Hitler. Y hacía los uniformes al viejo Goering. Los uniformes de la SS, independientemente de las atrocidades que se cometieron, ¿no es cierto?, con ese uniforme, eran uniformes muy elegantes en su época. Era el diseño de Hugo Boss, ¿no? No hay nada más elegante que un almirante italiano. ¿Quién hace los uniformes de los almirantes italianos? Armani. Los nombres, claro, exclusividad y enajenabilidad. El nombre es un property right. La reputación. La reputación es un derecho subjetivo, claro, no cabe duda.
Es un property right, pero claro, tú puedes enajenar tu reputación para que alguien se sirva de ella. Los detectives, Pinkerton, Kroll, bien su reputación. La banca, bien su reputación. Entonces, si tú franquicias, ¿qué estás haciendo? Si franquicias y transmites tecnología, estás además dando algo más. Pero si franquicias simplemente para que usen tu nombre, a cambio de un porcentaje de tus utilidades, estás enajenando y dando en exclusividad tu nombre, tu reputación. Así sucesivamente. Entonces, para acabar este problema que crea un término equívoco como derechos de propiedad, yo quiero, digamos, que les quede clara esta explicación, porque no la van a encontrar con facilidad, salvo algunos profesores de análisis económico del derecho latinoamericano, y hay un par de alemanes que se han tomado la molestia de explicarlo. Yo no creo que esté muy clara, inclusive entre los profesores de análisis económico del derecho, y produce una serie de confusiones. Property rights son las titularidades, son los derechos subjetivos. Pero para que una titularidad sea un property right, dicen los teóricos, se requieren dos cualidades económicas: la exclusividad y la enajenabilidad. Si una titularidad carece de exclusividad y de enajenabilidad, o te da una sola cosa, no es un property right. Entonces, ¿qué ejemplo quieres? Tu matrimonio. Tu matrimonio te da exclusividad, pero no enajenabilidad. Exclusividad en teoría, ¿no? No puedes vender a tu marido. Claro, las relaciones patrimoniales dentro del matrimonio son exclusivas y enajenables, aunque se comparten, si es que hay un régimen de comunidad ganancial. Pero la relación, el contrato que haces con tu marido no es enajenable, no lo puedes vender. Entonces no es un property right, una relación matrimonial, pese a que es un contrato, uno de los contratos más elaborados además. Hay algunos que dicen que es un contrato de sociedad, ¿no? Y un contrato laboral, yo podría contratar a alguien y enajenarlo. Ahí es donde eso lo discutimos. ¿El contrato laboral es un contrato? Digamos, el patrono con el trabajador. El patrono es decir, ¿qué se enajena en el contrato laboral? En el contrato laboral, ¿a qué tiene derecho el trabajador? ¿Qué adquiere en su patrimonio el trabajador? El derecho a la remuneración. ¿Y el patrono qué adquiere del trabajador? Dirigirlo, darle órdenes. Trabajo, No eres dueño, es decir, eres dueño, podría ser dueño de los frutos de su trabajo, ¿no? Es decir, si el señor hace medias, las medias son tuyas, ¿no? Pero ¿lo puedes obligar a trabajar? Desde que eliminaron dos instituciones clásicas llamadas la servidumbre y la esclavitud, y una tercera, la prisión por deudas, ¿hay contrato de trabajo? Pero es que cabal, cuando le preguntaba, usted me decía si está obligado a trabajar. O sea, yo realmente uno no lo puede obligar, pero hay muchas personas que necesitan. Eso es otra cosa, pero eso no es un contrato. Lo que yo hago por necesidad no lo hago contractualmente. Digamos, aquí el punto es el siguiente. Fíjese, desde el punto de vista legal, si yo trabajo y no me pagan, yo tengo derecho de enjuiciar al patrono para que me pague. Si el trabajador no le da la gana de trabajar, ¿qué puede hacer el empleador? Despedirlo. No puede obligarlo a trabajar. De hecho, la huelga ha terminado de destruir el contrato de trabajo. La huelga es un derecho universal. Me da la gana. No incorporo nada. Entonces, gruesa parte de la doctrina, yo sé que es complejo, pero gruesa parte de la doctrina dice que no existe el contrato de trabajo. Que ha desaparecido el contrato de trabajo. Que sencillamente, en el derecho moderno, el trabajo es una promesa unilateral. Lo que tú llamas el contrato de trabajo es una promesa unilateral. Pero cuando yo contrato a un trabajador, el trabajador acepta mi dirección en ciertos... No me da la gana. Ya, yo digo que te la acepto. Ya está. ¿Qué puedes hacer? Solo puedes despedirme, no me puedes obligar a obedecerte. Porque no hay esclavitud, ni servidumbre. Yo te firmo lo que quieras, Huguito. Enjuíciame. Salvo en Estados Unidos, donde es, digamos, Estados Unidos es uno de los pocos países sobre la tierra que no firma las convenciones de la OIT. Pero si definimos el contrato de trabajo en los términos de las convenciones de la OIT, no es un contrato de trabajo. No hay. Es como una donación. Es una donación con carga, es un acto unilateral.
El patrono promete darte plata si tú buenamente te da la gana de trabajar. Aunque sea un contrato para proyectos, por ejemplo, que contratas a alguien para que termine un proyecto y... Igual, pues, a ver, oblígalo. No tienes acción para obligar a nadie a trabajar. Te acusan de esclavista en el acto, te cae la ONU, hay una comisión contra la esclavitud y el trabajo forzado. Es crimen contra la humanidad. Te persigue el Tribunal Internacional de Roma, es un crimen contra la humanidad. Pero hay que café también el trabajador. Bueno, pero mira, digamos, si, yo sé que inspira dudas, pero así es, pues. Fíjate la diferencia con la compraventa. ¿Qué ocurre en la compraventa? En la compraventa tú tienes, ¿no es cierto? A compra, digamos, A vende, B compra, ¿no? Entonces, en la compraventa se produce un intercambio ¿de qué? De titularidades. Estás intercambiando property rights, titularidades, derechos subjetivos en sentido monista realista. ¿Por qué? Porque yo en el contrato de compraventa, ¿qué he intercambiado? He intercambiado la propiedad sobre el precio por la propiedad sobre la cosa. Eso es el contrato de compraventa. Hay un intercambio de dos derechos subjetivos que integran mi patrimonio, de dos titularidades, de dos property rights en el sentido económico. Yo tengo la exclusividad y la enajenabilidad del dinero, del precio. Tú tienes la exclusividad y la enajenabilidad de la cosa. Yo soy dueño del dinero, tú eres dueño de la cosa. Entonces, ¿qué pasa en la propiedad? En el contrato de compraventa, intercambio el precio por la cosa. Aquí no intercambias nada. Porque aquí yo he incorporado en mi patrimonio el derecho a la cosa. Entonces, yo te doy el precio y tú no me pagas o no me entregas la cosa, tú me robaste. Te meto preso, tengo acción penal, civil, indemnización y todo lo que quieras. En el contrato de trabajo. El trabajador tiene derecho a exigirme que yo cumpla. Pero yo no puedo hacer nada salvo votarlo. Si el señor no cumplió, lo voto, lo despido, que venga otro. Pero nada más. Fíjese que esto pasa en muchos contratos, ¿eh? El contrato de mutuo, que es el préstamo de dinero. En el contrato de préstamo o de mutuo, ¿qué intercambio? Intercambio la propiedad sobre el capital por la propiedad del capital más los intereses. Entonces, hay un intercambio de dos derechos de propiedad. Hay un intercambio de dos titularidades. Yo tengo el derecho a la exclusividad y la enajenabilidad del dinero que conforma el capital. Tú tienes la exclusividad y la enajenabilidad del capital más los intereses. Entonces, nos hemos intercambiado el derecho al capital, y yo te transfiero por el préstamo, y tengo el derecho a exigirte a ti el capital más los intereses. Tengo la propiedad sobre eso. Si no me lo pagas, te juicio, te meto preso, te ejecuto, te cobro la vía civil, penal, te pido indemnización, lo que quieras. En estos contratos se intercambian titularidades, se intercambian derechos de propiedad. En este contrato, no. Piensen, por ejemplo, ustedes que están en edad núbil, en un ejemplo aparentemente menos mercantil, los esponsales. ¿Saben lo que son los esponsales? Cuando el novio promete solemnemente ante la familia de novia que se va a casar. ¿Qué pasa en los esponsales? ¿Hay intercambio de titularidades? No, es como el contrato de trabajo, igualito. ¿No? El novio promete unilateralmente a la novia que se va a casar. Y si no se casa, no hay esclavitud. ¿No? ¿Cómo se ha hecho? Lo que pasa es que hay procedimientos para fortalecer esta relación e introducirle un elemento por el cual haya intercambio de titularidades. Entonces, ¿qué creó el derecho para convertir una promesa unilateral en un contrato propiamente dicho? La dote, pues papito, ahí está. ¿Quieres que tu papá te compre un marido? Que pague. No hay nada más amoroso que un buen cheque. Tú con la dote, universalmente, históricamente, el derecho de familia, el buen padre de familia le conseguía un marido a su hija. Oye, se han construido imperios, ¿no? Con la dote, reinos se han dado en dote, feudos se han dado en dote, y la dote es muy eficiente, ¿eh? Además, si yo no tengo hijas, que es una pena, pero si yo tuviera hijas, yo negociaría una dote de todas maneras y la pagaría a plazos. Claro, ¿cómo le aseguras la fidelidad a tu hija de su marido? Que no la deje pues a los 45, a los 50 y se fugue con una de 20.
Va bajando la plata y se la va bajando más gruesa al final. ¿No? A los 30 años de casado, a los 50 años de casado le das el billete grande, para que se porte bien y la trate bien a tu hija, pues. No, la fidelidad se compra. Con expectativas. La dote era una cosa absolutamente civilizada. ¿Cómo conviertes promesas unilaterales en contratos? Con arras, confianzas. En tu caso, el contrato, el trabajo por proyecto. Si yo contrato con un ingeniero para que me haga una obra, ¿cómo me aseguro que la haga? Con lo cual convierto una promesa unilateral en un contrato con intercambio de titularidad. ¿Cómo era la relación laboral antes de la OIT y antes de todo esto? Bueno, No decía esclavitud ni nada. digamos, yo creo que el contrato de trabajo, por ejemplo, americano, te pueden obligar a trabajar hasta cierto punto. No sé, no lo tengo claro. Es decir, eso habría que revisarlo, ¿no? Pero el ejemplo clásico que te ponen, digamos, todos los de análisis económico del derecho para hablarte de un contrato sin intercambio de titularidades, donde no se intercambian derechos de propiedades, es donde trabajo. Otro ejemplo, por ejemplo, el contrato del artista. Cuando tú contratas a un cantante, ¿eh? Yo fui abogado una vez de Michael Jackson, alguna de las cosas raras que hice, que he hecho en mi vida. Fui abogado de Michael Jackson en el Perú. Jackson falló a 2 conciertos y hubo pues, juicio, ¿no? Juicio penal, inclusive un juez del tipo Fujimori le abrieron instrucción a Michael Jackson por estafador, porque el Estadio Nacional, que había sido vendido en 2 fechas, Jackson no se bajó del avión, no le gustó el cielo de Lima, se deprimió, era pues un personaje, ¿no? Y siguió de frente, no le dio la gana, y claro, provocó la ruina de los empresarios que habían vendido las entradas, fue un escándalo de magnitud. Los artistas son gente muy temperamental. Cuando tú contratas a un artista, en realidad incorporas algo en tu patrimonio. Es una promesa unilateral que se parece a la del contrato de trabajo. Claro, tú dirás, bueno, yo soy un empresario, le pediré una fianza, ¿no? Pídele una fianza a Michael Jackson, ¿eh? Te exige que deposites el íntegro de la plata por adelantado. La fianza, te saltan. Pavarotti, fianza, hay que pagar el íntegro un año antes, ¿sabes? Para que te pongan en la lista. Entonces, claro, tendrás que asegurarte. La producción artística es uno de los negocios más riesgosos que existe, porque está en manos de gente absolutamente temperamental, que hace lo que le da la gana. Los cantantes, ustedes han visto los centenares de veces que Charly García se para del escenario y se va. Una vez yo estuve escuchando a Mercedes Sosa, que acaba de morir, y se molestó con el audio y se paró y se fue a mitad de un concierto. No, esto suena mal. Se paró y se fue. Dicen que María Callas, la famosa soprano griega, no cantaba si alguien tenía una prenda roja en un teatro. La gente de los teatros tenía que cubrir a los espectadores que iban con una corbata roja, con un vestido rojo, porque ella decía que le hacían mal de ojo. Era una griega supersticiosa y no cantaba. ¿Puedes obligar a cantar a Michael Jackson? ¿Puedes obligar a un abogado a que te defienda? Aunque le hayas pagado, yo no niego que si no preste el servicio, que te devuelva la plata. Pero intercambiaste titularidades con él. Incorporaste en tu patrimonio algo efectivo. La doctrina, llamémosla así, se divide, ¿ah? Han encontrado ustedes que mucha gente dice que sí, hay un contrato. La mayoría dice que no. Que en los contratos de los profesionales, de los artistas y el contrato de trabajo en general no hay intercambio de titularidad. Y en el de educación tampoco. Bueno, que tienes que prestar un servicio no me cabe duda. El contenido del servicio es indefinido. Salvo por las, digamos, ahí donde hay regulaciones estatales de cuál debe ser el currículum. En el Perú, el margen de libertad, por ejemplo, para una universidad o un profesor es mínimo. Puede decir lo que quiera en su clase, pero tiene inclusive lo que la organización del curso es la aprobada por el ministerio. En otros países el asunto es más flexible, ¿no? Pero en el Perú yo me atrevería a decir que el contrato, digamos, un contrato educativo es mínimamente un contrato, ¿no? Posibilidad de influir en el contenido de un contrato educativo es mínimo. No sé cómo sea en Guatemala, creo que Guatemala en algunas cosas es bastante más elaborada que el Perú. Mire, ¿Sí? en la compra y venta, usted compra
el capital, y usted pues le presta el capital a alguien y esa persona le tiene que devolver los intereses. Pero eso es en el mutuo, no es en la compraventa, no es en el préstamo. Ajá. Va, pero si usted hace eso, igual si la persona no le paga ni los intereses ni el capital, usted no lo puede castigar porque igual no hay prisión por deuda. No, pero le puede cobrar, no, pero lo puede acusar de estafa. Digamos, no lo mete preso porque le debe, pero sí porque lo estafa. El delito es otro, no es la deuda el delito, sino es la confianza y la buena fe en los negocios. O lo enjuicia civilmente para cobrar o le pide una indemnización. La ley cambia en un país a otro, pero tiene una serie de fórmulas que no tiene en el caso de Colombia de Trabajo. O conseguir una compensación, sino castigar. Ahora, desde este punto de vista, cada vez que ustedes tengan un derecho subjetivo, sea cual fuere, un contrato, por ejemplo, que dé el uso exclusivo de ese derecho y que sea enajenable, ustedes están frente a un property right. Por ejemplo, una concesión minera, no sé cómo sea el régimen de explotación minera aquí en Guatemala. En el Perú las concesiones mineras son unos... la legislación minera en el Perú es así. El suelo es de propiedad estatal, lo cual es una tragedia. El suelo en sentido de derecho real clásico. El subsuelo es de propiedad estatal. Entonces todas las riquezas minerales que uno encuentra son del gobierno. Esa es la diferencia entre encontrar petróleo en el Perú y encontrar petróleo en Texas. En Texas eres rico, en el Perú eres pobre. Porque en Texas es tuyo, en el Perú es del gobierno. ¿No? Encontrar oro en el Perú y oro en Guatemala, yo me imagino que en Guatemala también los recursos naturales son del Estado, ¿no? Encuentras oro en Guatemala, eres pobre, encuentras oro en California y eres rico. ¿Cómo se organiza la explotación minera en el Perú? Hay una especie de licencia que te da el gobierno, que es un contrato que se llama concesión. La concesión en el Perú tiene tratamiento de derecho real. ¿Ya? Se le considera una forma de propiedad. Pero ¿qué es económicamente la concesión? La concesión es un contrato que celebras tú con el gobierno, que es el dueño, que te permite la exclusividad del yacimiento minero y la enajenabilidad de ese derecho. Tú puedes comprar y vender concesiones mineras. Puedes explotarlas, arrendarlas. Hay gente que tiene concesiones mineras, minas, yo tengo algunos amigos, son propietarios de concesiones mineras que no explotan, sino arriendan. Y ganan muchísimo dinero de esa renta. Ese es un típico ejemplo de un contrato que se convierte en una titularidad, porque te da la exclusividad y la enajenabilidad. Entiendo que en el caso de Guatemala existen algunas formas de contratación que se parecen a esta, que es el tema del espectro electromagnético. Entiendo que ustedes tienen una ley que no existe en el Perú. En el Perú el espectro electromagnético, es decir, yo no puedo comprar y vender una licencia para usar telefonía, para prestar el servicio de telefonía celular. No la puedo vender. Puedo comprar la empresa, pero no la licencia. ¿Ya? Porque la licencia es un derecho personal en el caso peruano. No te da la enajenabilidad, pero en el caso de Guatemala el paso notable, entiendo con respecto de toda América Latina, es que no solo te da el derecho exclusivo para usar una banda del espectro electromagnético, te da la posibilidad de enajenarlo. Claro, digamos, has creado una propiedad en sentido económico, porque eso es un derecho de propiedad. En sentido económico es una titularidad, porque te da la exclusividad y la enajenabilidad. Para los abogados no sería un derecho real, pero económicamente, al darte la exclusividad y la enajenabilidad, se convierte en un property right, en una titularidad. Funciona como un derecho real, siendo un derecho personal, porque es un contrato. Cada vez que ustedes tengan algún derecho que sea de uso exclusivo y enajenable, ustedes están frente a una titularidad, a un property right. Lo que llamaríamos, es un derecho de propiedad en sentido anglosajón, pero no en nuestro sentido del derecho latino. ¿Bien?
¿Qué puede ocurrir en el mundo moderno? Bueno, en el mundo moderno el desarrollo de la tecnología está haciendo, porque esto es generalmente un problema tecnológico, ¿no?, que aparezcan cada vez más recursos que puedan ser utilizados exclusivamente y que sean enajenables. Piensen por un minuto en la historia de los recursos. ¿Cuándo un terreno baldío se convierte en un terreno económicamente explotable? En primer lugar, cuando puedes criar un ganado en él. ¿Cuándo el ganado se convierte en ganado y deja de ser animales salvajes? Cuando puedes excluir a los demás del aprovechamiento de ese ganado. ¿Cuándo ocurre? Cuando se inventa el marcado del animal. Ahora han visto en las películas del oeste, las pobres vaquitas que las quemaban ahí con un fierro ardiente. Hasta hoy se marcan los animales, ya no las queman, salvo en algunos sitios, ahora las sellan, ¿no?, con tinta indeleble. Es lo mismo, como el tatuaje de las chicas hoy día, ¿no? Igualito, te pones un tatuaje, igualito a las vaquitas, las marcan, ¿no? A los perros finos les marcan la oreja. Los perros finos de raza, todos tienen un tatuaje en la oreja. El tatuaje, generalmente, si son pastores alemanes o rottweilers o qué sé yo, animales de raza, indica, tiene un código, indica quién es el padre y todo el pedigrí del animal. ¿Por qué se marca el animal? Para crear un property right en los animales. Y esa es una solución tecnológica. Por lo general, son la aparición de nuevas tecnologías, o es la aparición de nuevas tecnologías, la que permite crear formas de uso exclusivo sobre ellas, que dan lugar al aprovechamiento económico y a la exclusividad, y a la enajenabilidad de ese recurso posteriormente. Y se crea de esa manera evolutivamente un property right, donde no existía. Sí. Si yo fuera dueño de un equipo de fútbol o de béisbol, sí tendría titularidad sobre los contratos con los jugadores, porque podemos ver que hay como tarjetas que se negocian. Bueno, te has ido a uno de los mercados más complicados y menos competitivos del mundo. Y no mezcles fútbol con béisbol. Muy interesante. Yo he escrito de eso. Hay un libro que acaba de salir en México que se llama ¿Por qué amamos el fútbol? Yo lo he escrito con Andrés Roemer sobre la teoría económica y el fútbol. Hay un artículo del hijo de Julio Cole en ese libro, de Joseph, sobre la regla de los 3 puntos en la Liga Española. Si la regla de los 3 puntos ha hecho que la gente juegue a ganar, juegue a empatar o juegue a perder. Si la regla de los 3 puntos es eficiente, y la conclusión de Joseph, que de repente ustedes lo conocen, ha sido profesor de uno de ustedes, es que la regla de los 3 puntos hace que la gente se dedique a empatar los partidos, y es lo más ineficiente de la historia de la Liga Española. A ver, ¿qué pasa con el fútbol? Es decir, en el béisbol hay propiedad. Yo soy dueño. Es decir, el béisbol tiene dueños. Los equipos son de propiedad privada. Lo mismo pasa en el fútbol americano, en el hockey, en el básquetbol. El problema de nuestro fútbol, del soccer, es una cosa llamada la FIFA. La FIFA es una cosa muy rara. La FIFA es una organización de personas. No es una organización de capitales. La FIFA es una organización de personas. Como toda organización de personas se basa en lealtades de tipo feudal entre personas. La FIFA, además, en la FIFA, el sistema es de cooptación. ¿Qué significa la cooptación? El sistema de cooptación es un procedimiento político por el cual el antecesor elige al sucesor. Así funciona la FIFA. Este era el viejo sistema, el apogeo del Imperio Romano fue durante la familia de los Antoninos, ninguno de los cuales era pariente. Fue porque se pasó del sistema de familia, digamos, de que el hijo sucedía al padre, o el pariente sucedía al pariente de la familia Claudio Julia, que eran todos locos y criminales, ¿no es cierto?, a el sistema de los Antoninos, que era por cooptación. El emperador escogía a su sucesor. ¿Cómo lo nombraba su sucesor? Lo adoptaba. Entonces los Antoninos
fueron una sucesión, del Imperio Romano nunca fue más próspero que cuando se aplicó el sistema de cooptación, porque el emperador escogía al mejor y lo adoptaba y le dejaba el imperio. No te sucedía a tu hijo natural, te sucedía a tu hijo por mérito, tú lo escogías, ¿no? ¿La FIFA qué hace? Una corrupción de este sistema. El jefe de la FIFA escoge a los presidentes, el presidente de la FIFA escoge a los presidentes de las confederaciones, que a su vez escogen a los presidentes de las federaciones, que a su vez escogen a los presidentes de las ligas, que a su vez escogen a los presidentes de los clubes. Te sales del sistema, te matan, te desafilian. Y no puedes jugar ningún campeonato. La FIFA es una organización privada. Y se da el lujo de hacer el campeonato mundial donde juegan naciones. Y ningún estado tiene injerencia en la FIFA. No puede tenerla. La Federación Guatemalteca como la Federación Peruana no dependen de Guatemala ni de Perú. Dependen de la FIFA. Cada vez que un estado nacional ha tratado de regular el fútbol en su país, por ejemplo, para hacer más democrática la elección dentro de los clubes, la FIFA inmediatamente ha mandado un veedor, es la organización más rica del mundo, es más rica que la ONU. FIFA. Viene un tipo inmediatamente que le comunica al Estado que se suspenden la participación del país y de los clubes y de los jugadores en todos los equipos del mundo. Que el Perú se queda sin fútbol. El Perú lo trató de hacer con Alan García. Trataron de intervenir la federación, que era una cueva de ladrones, y hacer un procedimiento, una nueva ley, donde fueron una elección transparente y democrática. Los desafiliaron inmediatamente. Ya está. Entonces, ¿qué ocurre? La FIFA te tira al pueblo encima. Mismo Roma. ¿Quieres meterte en el negocio? A ver si puedes con las masas. Las masas comienzan a aullar en los estadios y inmediatamente los gobiernos retroceden. ¿Hay derecho de propiedad en el fútbol? Relativo. Lo que hay son derechos personales. Hay algunos, es decir, yo creo que dentro del fútbol se está produciendo también una evolución, ¿eh? Hay muchos clubes que han comenzado a hacer sociedades de capitales. Por ejemplo, Boca está listado en bolsa, en Buenos Aires. Milan está listado en bolsa, pero claro, el dueño de Milan es como corresponde el emperador, Berlusconi, ¿no? Berlusconi es el dueño de Milan. El dueño de la Fiorentina, Gaddafi. Se la compró en bolsa. Pero la mayoría de los clubes del mundo siguen siendo sociedades de personas. Eso explica un problema masa. ¿Por qué hay violencia solo en el fútbol? Porque los únicos estadios donde hay violencia son en el fútbol y no hay violencia en el básquet ni en el hockey, ¿no? Ni en los hipódromos donde se juega muchísimo dinero. ¿Por qué nadie quema un estadio de voleibol o de béisbol y quema los estadios de fútbol? Porque en todos los deportes tienen dueño. A ver, quémale un estadio a la mafia que es dueña del hockey. Quémale, a ver si empiezas, te agarra un balazo ahí en el baño cuando estés intentando quemarle el estadio. En cambio, los estadios de fútbol en el mundo se queman. No es propiedad de nadie, los clubes son de propiedad de nadie. Son sociedades de personas, no son sociedades de capitales. Resultado, hay violencia. Ahí donde no hay propiedad, lo que hay es violencia. Las sociedades de personas tienden a ser organizaciones políticas, donde los socios, los dirigentes, se pelean el control del club utilizando los hinchas como su tropa. Entonces, solo hay violencia en el fútbol porque no hay derecho de propiedad. Entonces, la respuesta a tu pregunta es bien complicada. En el vóley no hay problema, ahí hay propiedad, son dueños, funciona ordenadísimo. En el fútbol es un caos. Luego, el problema de la transferencia de los jugadores es lo más parecido a la esclavitud que existe, ¿no? El pase FIFA de un jugador es una declaración de esclavitud, ¿no? Son los gladiadores. En realidad ellos creen que son libres. Bueno, y tuvieron la película Gladiador con Russell Crowe, es el mismo cuento. Te ponen lo que tú quieras, la plata del mundo, las chicas del mundo, los chicos si te gustan los chicos, los carros más lindos, lo que tú quieras. ¿Pero es libre? Es libre hasta, digamos, si puedes pagar tu pase tú mismo y comprarte tu libertad, pero anda, juega. Mi pregunta es en el sentido de Rodrigo, yo lo contrato a él para que trabaje para mí, no lo puedo obligar, pero el contrato, yo podría dártelo a ti, o sea, lo podría enajenar. En el fútbol puedes, ¿Y en el contrato laboral no. ¿Por qué no? Porque la OIT lo impide, es un derecho personal, es él decide dónde trabaja, no tú.
Es un derecho del trabajador, no del empleador. Tú no me puedes ceder. En el fútbol sí, porque no depende de la legislación nacional. El fútbol tiene un sistema de pases por el cual el club te vende. Necesita la aquiescencia del trabajador. También, si a mí no me da la gana de jugar en Real Madrid, no juego en Real Madrid. Pero eso tiene un precio, ¿no es cierto? Es decir, a ti te podrían vender al Real Madrid y pagarte esa cantidad de plata que termine gustándote jugar al Real Madrid, como les termina gustando a todos, ¿no? Aunque siempre le pasa lo mismo al Real Madrid, gastan millones de dólares y comienzan a perder todos los partidos. Ya la otra vez que tenían otro Dream Team fue exactamente igual. El sistema de transferencia de los jugadores en el fútbol es una cosa bien complicada, porque además tienen esta regla FIFA de la llamada cláusula de resolución. ¿En qué consiste? Si tú tienes un contrato con un equipo de fútbol, cualquier otro equipo de fútbol FIFA en cualquier momento puede romper tu contrato, si paga la cláusula de resolución. Todos los contratos, porque así lo instruye la FIFA, tienen que tener una cláusula de resolución, de libre transferencia a un jugador. Entonces yo quiero, qué sé yo, llevarme a jugar a Cristiano Ronaldo, no sé cuánto será la cláusula de resolución, pero digamos pues que Real Madrid pide, no sé, 300 millones de euros. Pongo los 300 millones de euros y me los llevo. ¿Quién fija ese precio? El club. Claro, en la negociación, digamos, como tú sabes, los jugadores no pueden negociar sus contratos. Todo jugador está obligado a tener un representante, que es otro negocio fantástico. Probablemente uno de los mejores negocios del mundo es conseguir una licencia de agente FIFA. A ver si puedes. Es el club más exclusivo del mundo, es el de los agentes FIFA. Es decir, agente de bolsa en Nueva York. Consíguete una licencia de agente FIFA. Ese es el negocio. A ver si puedes. Tienes que ser entenado de los viejos de la FIFA, que se lo dan a uno por país. Y eso, en Argentina hay 4. Y es el mayor exportador de futbolistas del mundo. Es el mercado oligopolio, por así decirlo. Y encima el problema con la FIFA es que hay hasta una especie de monopsonio, porque la FIFA compra los derechos del fútbol en el mundo. La FIFA le compra a las federaciones locales los derechos de transmisión de televisión de sus campeonatos. Entonces es una cosa de lo más complicada, porque la FIFA es a la vez el consumidor, se compra ellos los derechos que después se los revenden a las cadenas de televisión en paquete, a precios astronómicos. Entonces tú quieres transmitir, qué sé yo, la Copa Sudamericana, la Toyota Sudamericana, ¿a quién se lo compras? A estos tipos. Y claro, es un negocio extraordinario, ¿no? Lo interesante es cómo han logrado independizarse la política, como para estudiarlo, porque claro, uno podría decir, he escuchado el argumento, por ahí no sé qué argentino escribió el asunto, un austriaco diciendo, eso es un orden cataláctico. Puede ser que no me guste, pero eso es una cosa que funciona con independencia de la autoridad del Estado. Y que va a evolucionar, ciertamente, porque las sociedades de personas son menos eficientes que las sociedades de capitales. Entonces los grandes equipos del mundo, Manchester, ¿no es cierto? Fiorentina, Milan, Boca Juniors, son equipos listados ya en bolsa. Entonces eso es interesante, porque ahí se va a producir competitivamente de repente una evolución de la estructura de funcionamiento del fútbol. Pero el fútbol tiene una estructura muy peculiar, es independiente de la autoridad. Los jueces no pueden... Tú te imaginarías... No sé cuáles son los 2 equipos principales aquí en Guatemala, pero por ejemplo el clásico en el Perú es entre la U y Alianza. Aquí el clásico entre quién y quién es. ¿Ah? ¿Los cremas y quién? Los rojos. ¿Se te ocurriría que alguien fuera donde un juez en una acción de amparo a cambiar el resultado de un partido? No, a decir, bueno, un ratito, el árbitro falló mal, señor juez. Ahí está, pues, a ver. No se ha probado. Bueno, el árbitro, mire usted, esto ha ocurrido en Guatemala, bajo su jurisdicción, señor juez de primera instancia. El árbitro falló mal y nadie está por encima de la ley. Por principio de territorialidad, señor juez, cambie usted, cobre el penal que no cobró, expulse al que no expulsó y cámbiame el resultado del partido. Eso es perfectamente posible, de acuerdo con la ley peruana. Podrías intentarlo, pero nadie lo hace. Y no hay norma, porque es total, es decir, no hay regla, es las reglas de la FIFA, que es una organización privada. No hay organización empresarial privada. Los banqueros no pueden hacer eso. Los productores de armas no pueden hacer eso. Los empresarios más ricos del mundo no pueden hacer eso. Los chicos de la FIFA lo han logrado hacer.
No hay un juez en el mundo que les altere el resultado de un partido, que les cambie un contrato con un trabajador, que les revise un contrato con un futbolista. Porque tienen su tribunal, que es un tribunal arbitral. La FIFA tiene su tribunal arbitral, tú quieres cualquier cosa, a Zurich. Y resuelven sus cosas entre ellos. Y no hay un juez del mundo que les ordene nada. ¿Cómo lo lograron? No lo sé. Yo creo que hay un terreno lindo de investigación. Es decir, este es un orden cataláctico, alternativo a la autoridad estatal en todo el mundo, que funciona, que se ejecuta con coactibilidad y que además ha desafiado a los gobiernos en todas partes. Libia, Polonia y Perú trataron de aprobar leyes nacionales regulando el fútbol y los 3 países fueron desafiliados y tuvieron que regresar con el rabo entre las piernas porque las masas aullaban en los estadios. Polonia, la Polonia del general Jaruzelski, no la Polonia democrática hoy día. Los 3 tuvieron que regresar con el rabo entre las patas a pedir perdón. Y la FIFA te da un golpecito en la cabeza, no pasa nada, siéntate ahí y no abras la boca. Así funciona la cosa, es decir, lo han logrado. De repente esto aquí merece más atención. Pero es un orden alternativo, espontáneo, privado, donde está todo integrado, hasta la administración de justicia, y funciona. Y hay una cantidad de gente que vive esto. ¿Por qué existe una estructura de property rights, de derechos reales? Por una razón, los recursos son finitos y escasos. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo se multiplica el aprovechamiento de los recursos? Bueno, una solución simple es la aritmética, ¿no? Que haya más, pero siempre serán finitos y escasos. Una de las funciones económicas del derecho consiste en multiplicar el aprovechamiento de los recursos, metafóricamente. ¿No? Entonces, si ustedes ven la estructura de los derechos que puede haber, por ejemplo, sobre los bienes, se pueden dar cuenta que el derecho ha permitido mediante una ficción que un mismo recurso pueda ser utilizado muchas veces. Piensen por un minuto en una propiedad. Digamos, ustedes tienen una finca. Pensemos en la división clásica de los derechos reales por un minuto, ¿ya? Entonces, ustedes son propietarios de la finca. Si solo fueran propietarios de la finca, si solo hubiera un derecho real, un property right, una titularidad, la finca podría ser utilizada una sola vez. Pero ¿qué ha hecho el derecho? Ha creado, la estructura institucional, formas de desdoblar económicamente el aprovechamiento de la finca. Entonces tú tienes una segunda manera, tú tienes una finca y la explotas como finca, pero resulta que también la puedes dar en hipoteca, que es un property right autónomo. Entonces ya tu finca se usa 2 veces, como explotación finquera. Tienes café o coca en el Perú, que es el mejor negocio. Pero también la puedes hipotecar. Vas al banco y sacas plata para lo que te dé la gana. Pero resulta, ¿no es cierto?, que el derecho también te permite una tercera posibilidad. La das en usufructo. Total o parcialmente. Con lo cual, eres el dueño de la finca. Das en usufructo total o parcial a alguien que explota la finca y te paga un canon, una renta por hacerlo, y la tienes hipotecada. 1, 2, 3. Como eres angurriento o eficiente, se te ocurre hacer un centro comercial, pues haces una superficie sobre otra parte de tu finca. Con lo cual eres el propietario de la finca, pero una parte de la finca la das en superficie, que es un property right autónomo. Solo la superficie de un área para hacer un centro comercial. Y recibes el usufructo de tu tierra, la hipoteca, la explotación de tu tierra, más la renta por la superficie del centro comercial, un porcentaje de las ventas. Si encima quieres complicar más las cosas, porque tu abuelito no le gustó, nunca se quiso ir de la ciudad y se quiere quedar en la finca de café, le das una habitación, le dejas su casita acá, su mansión, con su piscina, con sus caballos para que se divierta, y tienes otro derecho real que se llama habitación. Y tienes 1, 2, 3, 4, 5 veces. Multiplicaste un recurso por 5. Si quieres complicar más las cosas, como hacían los chicos antes de la crisis, titulizas esto, haces un fideicomiso y cada uno es un propietario autónomo. Titulizas el usufructo. La titulización del usufructo
Ya no son 6, son 7. La titulización de las hipotecas, la superficie, como es un derecho autónomo, para hacer el centro comercial tú lo quieres hacer, ¿eh? Te pones muy angurriento, eres un buen empresario, y dices, no, centro comercial lo hago yo. Entonces, ¿qué hago? Hipoteco la superficie. Sobre la hipoteca de la propiedad, porque la superficie es un propiedad autónomo. Entonces tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así sucesivamente, haces un fideicomiso. 8. ¿Hay 8 bienes? No. En realidad no. Es uno solo. ¿Pero qué has hecho? Un recurso finito y escaso, lo has multiplicado. Has permitido la maximización del valor de ese recurso. Claro, ¿qué ocurrió con las hipotecas basura que se enamoraron de esto, no? Entonces ya aquí comenzó el fraude, porque lo que era una hipoteca de la casa de un negrito en New Orleans, la revaluaban en cada una de estos pases, hacían una titulización y luego un patrimonio fideicomitido, en cada pase la revaluaban y ahí venía una defraudación. Esto en teoría es excepcional, porque un recurso lo conviertes en 8 recursos, con 8 explotaciones económicas, con 8 rentas distintas. Si quieres estafar a la gente, no declaras el verdadero valor y comienzas a alterar los valores, no lo auditas o te sobornas a los auditores y creas una crisis como la que hubo en el sistema financiero, que es una consecuencia de esto. ¿Por qué es esto? Sobre un recurso pueden haber varias utilizaciones exclusivas, lo que hablábamos ayer. Un mismo recurso, tú puedes ser propietario y a la vez haber transferido la superficie sobre ese recurso. Y hay dos cosas, el propietario de la superficie, que es un property right autónomo, y el propietario del recurso. Y es el mismo bien, con aprovechamientos económicos y titulares legales diferentes. El propietario de la superficie la hipoteca, pues, para hacer su centro comercial. Oye, los que hacen centros comerciales no arriendan, ni compran, estaban locos, pues. Salvo Zara, ustedes conocen la cadena española Zara. Amancio Ortega es un hombre muy particular, era un sastre en La Coruña. Y hoy día es uno de los hombres más ricos del mundo, porque él siempre compró. Entonces, además de la fortuna gigante de Zara, del flujo, ¿no es cierto? El negocio de Zara, él inventó el negocio hace 25 años, era diseño italiano, confección china, ¿no? Entonces, ropa china, bonita. Y él logró romper, hoy hay un montón de imitadores, digamos, pero cuando Amancio Ortega rompe con Zara en el mundo, es porque tuvo esta idea tan sencilla, es diseño italiano, confección china. Vamos a hacer cosas lindas, regaladas. Pero ¿qué hizo Amancio Ortega? Compró, pues él tiene una fortuna inmobiliaria gigantesca. Porque él sí, como buen gallego, compraba. Pero claro, probablemente ningún asesor financiero le hubiera dicho a Amancio Ortega que compre, ¿no? Porque al final, ¿habrá hecho bien Amancio Ortega en comprar? El hecho es que los que hacen centros comerciales nunca compran. Hacen una superficie que le hipotecan. Con la plata del banco hacen el centro comercial. Sí. Hay algo que es interesante, que dentro de los contratos de arrendamiento o no sé qué otros contratos pueden utilizarse como títulos de garantía, o no sé exactamente cuál es el nombre, pero es decir, si yo tengo un contrato de arrendamiento, Titulizo el flujo. Claro. titulizo el flujo, es decir, tengo un contrato de arrendamiento. Te das cuenta que ahí, en un contrato, un derecho personal, haces un property right. Porque el flujo, tú eres dueño del flujo, pues. Y eso me permite financiar. Entonces, como eres dueño del flujo, titulizas tu flujo. Has creado un property right sobre tu flujo. Titulizas el flujo, con lo cual te lo dan en efectivo con tasa de descuento. El titulizador, el negocio está en ver tu flujo de caja y decir, muy bien, menos la tasa de descuento te doy tanto por ciento. Tú con esa plata haces algo. Por ejemplo, las obras públicas por peajes, todas las concesiones de carretera se hacen así, ¿no? Si el concesionario lo que hace es tituliza el flujo futuro del peaje. Mira, no el flujo presente, ¿eh? Vas con tu estudio a los bancos y dices, voy a hacer la carretera Panamericana por el tapón del Darién, que es lo que interrumpe la Panamericana. No podemos ir de Guatemala al Perú porque falta ese pedacito, ¿no? En Panamá. Entonces, titulizas el flujo futuro. Va a haber unos bancos ahí, sí, tapón de Darién, eso va a ser interesantísimo. Va a haber pues, un flujo enorme de vehículos y de camiones. Entonces te pone la plata, tú haces la obra
con la titulización del peje. Incluso las cuentas por cobrar, Claro, igualito. Las tarjetas de crédito, todas titulizan sus flujos, ¿no? Visa, Mastercard, son empresas enormes, titulizan los flujos. Todas reciben no titulizan todo, titulizan una parte de su flujo. Ese es el ejemplo de que tú puedes crear, digamos, si tú te das cuenta, utilizando esta división dualista, tú tendrías un contrato de tarjetas de crédito, sería un derecho personal. Pero habría un derecho real del flujo, tú eres dueño de la plata. En realidad lo que hay, hablando en términos monistas, es un property right. Todo forma parte de tu patrimonio, lo que te permite titulizar tus flujos y financiar tu actividad económica. Es importante esto, yo quiero que ustedes se den cuenta de esto, que la estructura institucional, una estructura institucional eficiente, que establezca derechos sobre las cosas en función de la enajenabilidad y la exclusividad de esos derechos, multiplica las posibilidades de aprovechamiento de los recursos. Los recursos finitos se vuelven infinitos, porque tú puedes inventar ahí cualquier cosa. Los mexicanos inventaron el timeshare, ¿eh? El timeshare es uno de los grandes property rights del siglo XX. Fue invento de los mexicanos, es genial el timeshare. Tú le preguntas a una profesora de derechos reales clásica, una profesora de derecho civil clásica, si la propiedad puede ser a plazo, y decir, no, la propiedad es eterna. O si de Roma, no, como que a plazo. Tú eres propietario y eres propietario siempre, mientras tú seas. Los mexicanos inventaron un property right, se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que el negocio turístico tenía un problema, ¿no? Y era el gasto no reproductivo. La gente gastaba en hotel, gastaba en pasaje, gastaba en estadía. ¿Qué hicieron los mexicanos? Decidieron convertir el gasto en inversión. ¿Cómo? Vendiéndote semanas de vacaciones. Entonces, tú eres dueño de tus semanas. En Cancún, Ixtapa, en Puerto Vallarta. Invento mexicano que se ha repartido por el mundo. ¿Qué ocurrió con eso? Multiplicaron el negocio turístico de una manera salvaje, ¿no? Porque la gente convierte un gasto no reproductivo en una inversión. No, y esa plata que me gastaba en ir a Disney, soy dueño de una semana en Disney, que puedo intercambiar en todo el mundo, me la uso, y por último la alquilo el año que no puedo usar, o la intercambio. No quiero, ya me aburrí ir a Disney, ahora quiero ir pues a París. Tiene un mecanismo de intercambio, intercambias tu propiedad, la puedes hipotecar, por último la vendes. Cuando ya tus hijos no te hacen caso y no tienes nietos, la vendes, pues, salvo que quieras esperarlos. Es un property right, ¿no? El timeshare es un property right típico, inventado por la industria turística mexicana, es una de las grandes creaciones del siglo XX.